Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga y bienvenidos a una emisión más de Agua que quita la sed. Mi nombre es Beatriz Silva. Es un gusto poder estar nuevamente con ustedes. Le damos la bienvenida al pastor Noé Rivera. Dios le bendiga, pastor. Dios te bendiga, Betty. Me da mucho gozo estar aquí una vez más, poder compartir otra enseñanza al pueblo que nos oye. Así es, hermano Noé, una enseñanza más el día de hoy. Esta semana hemos venido hablando acerca del reino de los cielos y es una enseñanza impactante porque nos deja algo en nuestro corazón y es algo que nos ayuda todos los días. Usted ha estado hablando de algunas parábolas acerca del reino de los cielos y el día de hoy no será la excepción. Yo creo que usted nos seguirá enseñando un poco de este tema porque creo que tiene mucho que enseñarnos esas parábolas. Sí, no es de balde que el Señor Jesús haya hablado tanto acerca del reino de los cielos, y creo que para nosotros es importante y de mucha bendición entender qué es el reino de los cielos, cómo se desarrolla aquí en la iglesia. Habíamos hablado y volvemos a recalcar que el reino de los cielos no es algo para después, no es la venida del Señor, sino es algo ahora que Dios ha establecido su reino aquí en la tierra. Así es, hermano Noé. El reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. Sí, hay un versículo que dice valientes y hay otro que dice violentos. Entonces está hablando de aquellos que entran y lo comen, lo mastican, lo tragan y lo digieren. Porque hay algunos que entran sin ánimo, sin convicción, pero es muy importante que nosotros entendamos eso. Entonces, en la enseñanza de hoy vamos a hablar siempre en el libro de Mateo, porque ahí encontramos nosotros muchas parábolas acerca del reino de los cielos. Y esta habla de unos obreros. En el capítulo 20 del libro de Mateo dice que el reino de los cielos, dice, es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros, dice, para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió, dice, a su viña. Entonces tenemos que establecer quién es quién, ¿verdad? Es un hombre padre de familia que salió a contratar a los obreros. Entonces, ¿quiénes son los obreros? Nosotros, ¿verdad? Los que servimos al Señor. Y si nosotros somos los obreros, entonces ¿quién es el padre de familia? Dios. Dios salió a contratar a obreros para su viña. Por eso en el capítulo 5 del libro de Isaías habla de esa viña, y hay otra parábola aquí también en el libro de Mateo, si no me equivoco, donde habla acerca también de una viña, y esa viña era Israel. En el capítulo 5 de Isaías dice que él la cercó, ahondó en ella, la regó, dice, y cuando llegó para recoger los frutos, encontró que había dado frutos, pero Silvestres. silvestres. No era un fruto correcto el que había dado. Y no lo dio porque se mezcló, tenía levadura. Y ese es el problema que habíamos hablado ayer, que el reino de los cielos es semejante a la levadura, y ya explicamos eso. Entonces, pero aquí dice que el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que salió a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Fíjate que si tú te das cuenta en esta parábola, las horas son las horas de oración. A esa hora es que sale a contratar a los obreros de la viña. Y eso es muy importante entenderlo, porque eso nos habla de que en la oración es donde nosotros vamos a encontrar la ocupación del trabajo de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos? Lo encontramos en la oración. Entonces está hablando de la hora tercera, la sexta, la novena, que eran las horas de la oración. Y dice, y saliendo cerca de la hora 11, o sea, la 12,
Dice, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Entonces le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que es justo. Entonces a unos los contrató temprano, a otros al mediodía, a otros después y a otros ya casi para la hora de la salida. A lo último, los contrató. Y entonces dice, les voy a dar lo que es justo. Cuando llegó, dice, la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Si el padre de familia es Dios y los obreros somos nosotros, entonces, ¿quién es el mayordomo? Nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, pero el Espíritu. Oh, el Es el Espíritu Santo. Espíritu Santo el que va a hacer este recuento de nuestro trabajo. Él es el que sirve a Dios. Entonces dice, y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron, dice, cada uno un denario. Entonces, al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Fíjate que aquí no lo dice, pero en el otro evangelio habla acerca de que comienza con los postreros primero. O sea que comienza a pasar primero a los que llegaron después. Los pone todos juntos y les comienza a pagar. Los que llegaron de último les paga un denario. Entonces los que entraron primero comienzan a ver que a los últimos que entraron ya casi a la hora de la salida, les pagaron lo mismo que a ellos. Y eso el Señor lo hace a propósito. Y hay un propósito en todo esto. Y vamos a ver. Y entonces dice que al recibirlo, dice, murmuraban contra el padre de familia. Volvemos a ver, esto no es en el cielo, porque en el cielo no van a ocurrir estas cosas. Diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales que a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él, respondiendo, dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo en un denario? Toma, dice, lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mira, mas pocos escogidos. Entonces, ¿quiénes son los primeros y quiénes son los postreros? ¿A quiénes contrató Dios al principio del día y a quienes los contrató ya llegando al final? Y esa es la comparación entre el judío y el gentil, porque nosotros, no siendo judíos, somos llamados gentiles, pero a nosotros se nos contrató al final del día. Ahora, a veces la gente aplica a la recompensa de nuestro trabajo y esto no tiene nada que ver con la recompensa de nuestro trabajo. Porque allá en el libro de Corintios dice que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, dice, y vamos a recibir, dice, conforme a nuestras obras, sean buenas o sean malas. Hay una recompensa de nuestro trabajo, pero esto no es recompensa del trabajo, porque a todos le pagaron lo mismo. Y si fuera recompensa del trabajo, entonces habría injusticia en Dios, que es lo que los otros están pensando. ¿Cómo es posible que ellos entraron a la hora de la salida y que yo entré primero y recibamos lo mismo? Ellos pensaban que iban a recibir algo más. Pero esto está hablando de salvación. Amén. Esto no es la recompensa por el trabajo, esto es salvación. Entonces, los que entraron primero reciben lo mismo que los que entraron después, que eso es lo que a la gente a veces le cuesta entender. ¿Cómo es que un criminal que asesinó e hizo barbaridades y luego va a la cárcel y en la cárcel se convierte, ese sí pueda entrar al cielo
y otro que se ha portado bien, que es una persona que honesta, trabajadora, etcétera, etcétera, esa persona se vaya al infierno por no haber aceptado la salvación que el Señor dio, por no haberse convertido al Señor. Y entonces la gente piensa que eso es injusticia, pero es que la salvación es un regalo de Dios que está para todos, pero nadie puede entrar al cielo por sus propios medios, por obras. Entonces, cuando el criminal, el asesino, entiende que puede recibir perdón y se arrepiente, tiene entrada al cielo. Pero alguien que se ha portado bien y que cuando tú le hablas del reino de los cielos dice, pues yo no lo necesito porque yo estoy bien, ese se va al infierno por su propia cuenta, porque la Escritura dice que a los que no le recibieron, dice, ya han sido condenados. Esta es una parábola que sí precisamente habla de salvación. A mí lo que me gusta de esta parábola es cómo marca los tiempos, porque precisamente es lo que usted está explicándonos ahorita. No importa si tú tienes 100 años o tienes un año de edad, Dios quiere salvarte. Amén. Sí. Y no importa si tú llegas a la edad de 20 años, a la edad de 40. En una ocasión, alguien me preguntaba, una persona ya madura me decía, ¿será que aún puedo? ¿Será que aún no hay oportunidad para mí? Y creo que esta parábola no solamente aplica en nosotros como gentiles y como el pueblo de Israel, que es lo que se refería al Señor Jesús, el mayor ejemplo, pero esa parábola habla de esos tiempos, de que no hay un tiempo para que tú puedas ser salvo. Sí, nunca es tarde, ¿verdad? Exacto. Nunca es tarde. Aún el que llega al final puede tener oportunidad. Eso no quiere decir, porque muchos afuera dicen, yo antes de morir, dice, voy a aceptar. El problema es de que ellos piensan que ellos van a saber cuándo van a morir. Y ese es el problema, que uno no sabe. En cualquier momento nuestra vida puede escaparse. Entonces, esta parábola ciertamente habla de que los primeros, que era Israel, recibirán lo mismo, que es salvación, que los postreros, que somos los gentiles, que entramos ya después. Pero en ninguna manera esto está hablando de recompensa del trabajo, porque cada quien recibirá conforme a su trabajo. Y eso debemos de entender nosotros, que cuando hablamos de esa recompensa del tribunal de Cristo, que ese tampoco es, el tribunal de Cristo no es para dar salvación, ¿verdad? Sino para recibir la recompensa del trabajo, sean buenas o sean malas nuestras obras. Ahí vamos a recibir. Entonces, en esta parábola nosotros encontramos algo muy hermoso, que no importa si llegaste a la edad de 100 años o llegaste a los 15. La salvación es la misma para los dos. Y gloria a Dios por eso, porque a nadie dio Dios más en cuanto a salvación, ni menos. Salvos, salvos. Herederos de Dios, herederos de Dios. Ahora, ¿qué hicimos? Eso ya es diferente. Ahí sí hay una recompensa por nuestro trabajo. No es posible que Pablo, que sufrió todo lo que sufrió, hizo lo que hizo y fue y vino y fue azotado y apedreado y todo lo demás, reciba lo mismo que yo, que no he hecho ni siquiera la 10ª parte de lo que él ha hecho. Entonces Dios sería injusto. Por eso es que esta parábola no habla de esa recompensa del trabajo, habla de salvación. Y ese un denario es la salvación que se le ha sido dada tanto al pueblo de Israel como al pueblo gentil. Amén. Qué precioso lo encerró Dios. Todos bajo un mismo precio. Amén. Y el precio más grande. Amén. Que todos valemos lo mismo bajo la sangre de Cristo. Así es. Nos da un precio el más valioso que puede existir en este mundo. Muchas gracias a todos ustedes por escucharnos. El próximo programa el pastor nos seguirá hablando un poco más acerca de ese tema. Les agradecemos. Que Dios los bendiga. Dios les bendiga.